¿Qué tal, mis hermanos? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Acá en Argentina, recibiendo el sábado ya desde hace más o menos una hora y media, contento de estar descansando, de poder llegar a este día santo en el cual podemos olvidarnos un poquito de todos los problemas, de los quehaceres y para mí es un día especial porque me puedo dedicar sin ningún tipo de culpa o sin tener que estar pensando en otras cosas. Me puedo dedicar a poder abrir la palabra de Dios, a poder escuchar música cristiana, a poder también estar con hermanos, con amigos y por supuesto, como no puede faltar ningún viernes, tiempo de reunión con el repaso de la escuela sabática con este folleto que la verdad estuvo genial, genial, titulado Estudios Temáticos número uno. En posteriores trimestres seguramente vamos a tener más estudios de este estilo, tipo estudios bíblicos, ¿no? Donde cada lección es un estudio diferente, no necesariamente de forma correlativa. Y este, por lo menos en particular, tiene como subtítulo Lecciones sobre temas de especial importancia en vistas de la tendencia actual del mundo religioso. Y vaya si no hay noticias casi todos los días en el mundo que tienen que ver con el tiempo del fin, ¿no es cierto? Y cómo esas cosas que pasan podemos ir asimilándolas con lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Comparando con lo que dice la Biblia y poder entender también cuáles son los temas fundamentales a compartir, a predicar en este último tiempo. Los invito a que podamos empezar este repaso de la escuela sabática pidiendo la bendición de Dios, buscándolo en oración, para después darle la bienvenida a mis hermanos, a este equipo de lujo que tengo conmigo, a Carlos, a Jonathan, a Daniel. Así que bueno, los que puedan acompañarme, vamos a buscar a Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por toda esta semana que nos has regalado, por la vida, por la salud, por las bendiciones, por tu compañía, Padre, porque entendemos que nos sostienes a cada instante. Gracias por poder llegar a un sábado más donde poder reunirnos en tu presencia, con hermanos, en tiempo de reunión, para poder abrir tu palabra, para poder estudiar todo eso que tienes para nosotros, para que podamos aprender, para que nos pueda cambiar la vida y para que también podamos extenderlo a otras personas que aún no te conocen. Bendice, Padre, este momento, bendice este programa. Te lo pedimos sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía anteriormente, tengo un equipo de lujo y el primero que nos va a acompañar desarrollando las primeras 8 o 9 preguntas de este folleto es el hermano Carlos, Carlos Hernández, el hermano de Puerto Rico. Así que bueno, adelante Carlos, bienvenido y bendiciones. Bendiciones para todos, amigos, hermanos que nos acompañan. Es para mí un gozo, un placer poder estar participando nuevamente de estas lecciones de escuela sabática. El tema para hoy que se titula Las sendas antiguas. A mí me tocaron las primeras preguntas, las primeras 9 preguntas. Y vamos a comenzar rápidamente a discutir este tema. La primera pregunta dice, ¿cómo hizo Dios al hombre? Y es una pregunta que, ¿verdad?, que parte de lo que declara Eclesiastés 7:29, que dice, he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Esto nos dice, ¿verdad?, Eclesiastés 7:29, que Dios hizo al hombre recto. Cuando el hombre salió de las manos de Dios, el hombre era perfecto tanto físicamente como moralmente. Dios no hizo un hombre corrompido moralmente, sino que Dios hizo al hombre originalmente recto. Entonces la segunda pregunta, que parte del mismo versículo, dice,
Pero ¿qué han buscado los hombres? La última parte del versículo decía, mas ellos buscaron muchas cuentas. ¿Qué quiere decir esto de cuentas? Me viene a la mente este versículo de Isaías capítulo 1, creo que el versículo 18, 17, 18 que dice, venid acá y estemos a cuentas. Algunas versiones dicen razonemos juntos. Este, y esto de cuentas y de razón, eh, eh, ¿verdad? Están conectados, ¿no? Porque estar a cuentas, eh, razonar juntos, implica razonar a unas, ¿no? Tener un mismo raciocinio. Y Dios nos hace la invitación a razonar como Él, en nuestra relación con Él, comenzar a pensar como Él, razonar con Él, hasta el punto en que tengamos un raciocinio en conjunto con el de Dios, igual al de Dios. Es tener el juicio de Dios. Entonces dice que los hombres buscaron muchas cuentas. La Reina Valera actualizada lo traduce de la siguiente forma. Pero los hombres se han buscado muchas otras razones, han buscado otro juicio, han buscado eh, otra manera de otros criterios, otra manera de ver las cosas. ¿Verdad? Que cuando el hombre era recto era porque el hombre razonaba, tenía el juicio de Dios, razonaba como Dios, tenía únicamente el criterio de Dios. Pero cuando el hombre se fue a buscar otras cuentas, otras razones, el hombre abandonó el criterio de Dios, que no es criterio, que es la verdad absoluta, es el juicio perfecto de la verdad acerca de todas las cosas. Y entonces el hombre se fue buscando muchas otras razones. También Sagradas Escrituras, ¿verdad? La Biblia ¿verdad? Del oso, basada en la Biblia del oso, nos dice, he aquí solamente hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversiones. Así que pervirtieron su mente, pervirtieron aquello que Dios había creado bueno. Así que todo esto nos enseña que Dios en origen hizo las cosas perfectas y el hombre pensaba juntamente con Dios, pensaba en la rectitud, pero que el hombre al abandonar el juicio de Dios, al abandonar el raciocinio de Dios o como Dios razona, al dejar de razonar juntamente con Dios, el hombre se pervirtió, ¿verdad? La tercera pregunta nos dice, ¿qué le dijo el Señor a su pueblo que haga? ¿Cuál es el llamado del Señor para su pueblo? Nos dice Jeremías 6:16 lo siguiente. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. En respuesta, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor le dice a su pueblo que haga? Es que se pare en los caminos, que mire, que pregunte por las sendas antiguas y que pregunte cuál sea el buen camino, que averigüe, que investigue, que busque cuál es el buen camino, que pregunte por las sendas antiguas y que ande por esas sendas antiguas, por esa rectitud que fue con la que el Señor creó al hombre. La pregunta número 4 dice, si ellos caminan en la senda antigua y por el buen camino, perdón, ¿qué dice él que encontrarán? ¿Qué es lo que encontrarían? El versículo nos dice que encontrarían descanso para sus almas. Cuando el hombre comienza a abandonar su propio juicio, su propio criterio, y acepta de vuelta el de Dios, que era el original que tenía el hombre, ¿verdad? Cuando el hombre le creía a Dios, cuando el hombre vivía de la palabra de Dios, el hombre comienza a caminar en esa senda antigua, encuentra reposo porque en, en última instancia el hombre ya no tiene que, que valorar las cosas por su propio criterio, simplemente confía en que es perfecto el juicio de Dios, es perfecto su criterio, es perfecta su justicia y que todo lo que Dios va a revelar al hombre y a instruir al hombre para que lo haga y para que ande en ello, es por el propio bien. Entonces el hombre descansa en la voluntad de Dios. El hombre sabe que esa voluntad es santa, justa y buena y es agradable y es perfecta
Y el hombre puede reposar sabiendo que está cuidado y resguardado, protegido por su Padre. Así que el hombre halla descanso para su alma cuando el hombre decide andar en la senda antigua. Lo triste del caso es que el versículo termina diciendo que ellos dijeron no andaremos. El hombre se rehúsa, el hombre constantemente rechaza andar en esas sendas y como consecuencia viene un mal que Dios trae contra ellos. Jeremías 6:19 dice, perdón, en la pregunta 5 dice, ¿qué mal trae Dios contra ellos? ¿Qué mal trae Él contra ellos? Y Jeremías 6:19, en el mismo capítulo, ¿verdad? 3 versículos más adelante se nos explica, se nos dice qué es lo que ocurre. Y dice el versículo, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Cuál es ese mal? El fruto de sus pensamientos. Sí que el fruto de sus pensamientos, la propia consecuencia de los pensamientos, los planes y las razones del hombre, las cuentas que ellos inventaron, las perversiones que ellos tuvieron, esas razones por las cuales ellos se inclinaron abandonando la rectitud original y el raciocinio de Dios. El fruto de esas razones es el mal que Dios trae. Dice, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron la ley. Cuando el hombre no escucha la voz de Dios, aborrece la ley de Dios, cuando el hombre no quiere andar en las sendas antiguas, cuando el hombre no se quiere tornar de sus caminos perversos y pervertidos, el fruto de sus propios pensamientos será un mal que va a caer sobre ellos. En Proverbios 1, 30 y 31 también leemos un vocablo parecido a este. Dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos. Rechazaron la sabiduría de Dios, rechazaron su consejo, menospreciaron toda reprensión, toda instrucción, toda corrección que Dios estaba tratando de brindarle al hombre para que no pereciera, pero como ellos insistieron en andar en sus caminos, ellos dijeron que no andaremos en esa senda antigua, no quisieron escuchar las palabras de Dios y aborrecieron la ley de Dios. Entonces el Señor los deja comer el fruto de su propio camino. Dios deja que lo que ellos sembraron, eso cosechen. Y dice que se hartarán de sus consejos. Y esto me acuerda al pueblo de Israel que tanto quería carne y comer carne, pues el Señor les dejó comer carne y se hartaron de lo que querían. Eso mismo se constituyó para ellos un mal, porque, porque se enfermaron por la carne que estaban comiendo. En la pregunta número 6 dice, ¿en qué caminos David deseaba andar? Y la respuesta se encuentra en Salmo 119, 27. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Así que David deseaba andar en el camino de los mandamientos. Él quería entender el camino de los mandamientos de Dios. No solamente deseaba andar en ellos, sino que primero quería entenderlos para poder andar en ellos. Me acuerdo al etíope que le dijo a Felipe, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? No, es necesario primero entender para poder andar en. Y a consecuencia de entender los mandamientos, él también deseaba hablar de esas maravillas. Él sabía que los mandamientos de Dios son maravillas, quería entenderlos más profundamente para poder hablar de lo maravilloso que son los mandamientos de Dios. Pregunta número 7 dice, ¿qué declara Cristo acerca de sí mismo? Cristo declara de sí mismo en Juan 14:6, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Cristo dice que Él es el camino. Él es el camino al Padre. No hay otra forma ni de conocer al Padre y no hay otra forma de llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Él es el camino al Padre, la verdad acerca del Padre. Él es la vida del Padre manifestada, ¿no? Entonces, Él es el único camino al Padre. Cuando se nos habló de escoger el camino, la senda antigua, andar por ese camino, el camino es Cristo. El camino por el cual debemos andar es Cristo. Él es nuestro ejemplo y no solamente nuestro ejemplo. Él es quien ha de
hacer en nosotros todas nuestras obras, ¿no? Si nosotros le permitimos morar en nuestro corazón. Él es esa justicia de Dios manifestada también, que andando en el camino de Cristo volvemos al punto original de la rectitud, ¿verdad? De la cual partimos. ¿Existe otro camino de salvación fuera de Cristo? Hechos 4:12 nos dice que en ninguno otro hay salvación o salud, como dicen algunas versiones, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro camino. Cristo es el camino, el único camino al Padre. Él es quien único nos lleva al Padre. La pregunta 9 dice, ¿qué dijo él acerca de su propia obediencia hacia la ley de Dios? Y la respuesta se encuentra en Juan 15:10, que dice, si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Cristo declara que él ha guardado los mandamientos de su Padre. ¿Por qué? Porque está en su amor. Él está en su amor. Y como él está en el amor de Dios, él guarda sus mandamientos. Cualquiera que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, nos dice Juan también. Así que Cristo guardó la ley de Dios y lo hace por amor, ¿no? Lo hace por amor. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Mi parte. Dios les bendiga mucho. Espero que continúen gozándose del resto de la lección. Un abrazo a todos. Dios me los bendiga. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante todos los puntos, ¿no es cierto?, que nos plantea este folleto. Y yo me fui anotando algunas cosas para resaltar de lo que ha dicho el hermano. Y me pareció muy interesante cuando él dice que el hombre tenía el criterio de Dios. Y obviamente el hermano explicó, ¿no es cierto?, que no es simplemente una forma de pensar, sino que Dios, su pensamiento es la verdad, es la justicia, es el amor. eh, pero me gustó mucho esa expresión, ¿no? Tenía el criterio de Dios, o sea, tenía la forma de pensar de Dios, la forma de razonar de Dios, cuando fue creado perfecto, ¿no es cierto? Entonces no había lugar para pensar mal, no había lugar para razonar el pecado. Y si vemos bien, la primera caída que es Eva, o sea, fue mediante un engaño, ¿sí? Y el que pecó de forma decidida fue Adán, por amor, se podría decir, por miedo a perder a su compañera, pero debe ser maravilloso. Yo me imagino y trato de pensar ese estado natural donde uno directamente no tiene espacio para el mal. O sea, todo lo que sale del corazón de uno va de continuo al bien. Y qué maravilloso debe ser eso, ¿no es cierto? Ese estado de las cosas, acostumbrados a que quizás despertamos y a los pocos segundos o a los pocos minutos, con cualquier escena de la vida cotidiana, ya hay tentación en nuestra mente y quizás resbalamos en pequeñeces y se nota, ¿no?, que hemos perdido ese criterio de Dios, esa forma de, de pensar de Dios. Pero es muy linda la esperanza que tenemos de que un día va a volver a ser todo como era. E incluso hay un agregado, hay un plus, que es que después de haber conocido los horrores del pecado, no solamente vamos a volver a tener ese criterio de Dios, sino que a diferencia de Adán y Eva, ya vamos a saber lo que es el pecado y nos va a dar asco, nos va a dar horror. Nunca más vamos a querer, pero ni por asombro,
querer saber con eso, y no habrá lugar más ni para una duda ni para un engaño. Eva fue engañada porque dudó, o sea, la engañaron con algo que ella no conocía, le hicieron sentir eh, cosas que no sentía y le prometieron cosas que no tenía, de las cuales no tenía idea de las consecuencias, pero nosotros en ese sentido vamos a tener un conocimiento incluso más acabado, ¿no es cierto? Después, el segundo punto que me anoté es este mal que dice que Dios trae sobre el hombre, ¿no? Y no es que Dios lo hace a propósito, sino que Él permite que el hombre coseche de los frutos de lo que siembra, ¿no es cierto? Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice la Biblia, y es el fruto de sus pensamientos. El fruto de los pensamientos es no oír las palabras de Dios y aborrecer su ley. Y esto me hace acordar a lo que fue el antiguo pacto, ¿no es cierto? Dios trayendo al pueblo y diciéndole, Éxodo 19, miren cómo los traje en alas de águilas hasta acá, los salvé del faraón, cruzaron el mar, yo voy a hacer de ustedes un pueblo, una nación santa, un reino de sacerdotes, si ustedes escuchan mi voz. Sin embargo, el pueblo dice, por favor, que no nos hable Dios porque tenemos miedo, mejor háblanos vos, Moisés, y decinos lo que tenemos que hacer. Y Dios no les había dicho que tenían que hacer nada, simplemente escuchar. Y ellos querían hacer. Y eso, ¿no es cierto?, es el fruto de los pensamientos. Por más que el hombre tenga una buena intención de querer hacer, no puede, porque los pensamientos del hombre van de continuo al mal. No aguanta nada, o sea, no aguanta ni un poco de tiempo queriendo hacer las cosas bien por su propia cuenta. De hecho, el pueblo pasaron un par de semanas y estaba adorando un becerro de oro. Y lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Le prometemos a Dios, no, pero me voy a portar bien y te lo prometo y hacemos un pacto, si vos me das esto, yo hago aquello. ¿Cuánto nos dura? Porque es imposible para nuestra naturaleza, sin Cristo, poder hacer algo bien, ¿no es cierto? Y por supuesto, los frutos de nuestros pensamientos nos llevan a andar fuera de la ley de Dios y por consecuencia a recoger los frutos de eso, ¿no es cierto? Y me gustó mucho las palabras de David, ¿no es cierto? Cuando David le pide a Dios, hazme entender, quiero conocer cuál es tu pensamiento, cuál es tu criterio, cuál es tu forma de vivir, cuál es tu carácter, cuál es tu forma de proceder, de actuar, porque yo hago todo mal. Y se nos cuenta en la Biblia, ¿no es cierto?, la historia de David, que se aprovechó de una mujer en su posición de rey, mandó a matar al marido, estuvo en continuas guerras. Por eso Dios le dijo, no vas a poder construir mi templo porque tus manos están llenas de sangre, de guerra. Y David mintió y David mató y sin embargo es llamado hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David le pedía a Dios, hazme entender, pon en mí un corazón nuevo, un espíritu recto dentro de mí. David peleaba contra quién era, contra su carne, y David quería tener una nueva vida espiritual, quería de Cristo y lo rogaba a pesar de sus errores y sus fallas. Qué lindo sería que ese también sea el deseo de todos nosotros, ¿no es cierto? Que le podamos decir al Señor, hazme entender, Señor, por favor, pon en mí la mente de Cristo para poder pensar como Él y para poder vivir como Él. Qué lindo sería poder vivir, ¿no es cierto?, con ese deseo y con ese pedido en nuestra boca constantemente, día a día, ¿no? Otra cosa interesante es cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Muchas veces cuando se nos presenta en el mundo cristiano a Dios, un Dios conformado en tres personas, eso quiere decir que hay un destino o que hay tres destinos, ¿no es cierto? Que es lo mismo ir al Padre, que es lo mismo ir al Hijo, que es lo mismo ir al Espíritu Santo, porque los tres son uno. Sin embargo, acá Jesús es bien claro en lo que él dice, yo soy el camino, yo no soy el destino.
El destino es el Padre. Yo vine a representar el Padre, a dar a conocer al Padre, a traer la vida del Padre, las bendiciones del Padre, el amor del Padre. Vengan conmigo que yo los llevo al Padre. Ustedes van a poder acceder al Padre por mí. Eso explica muchísimo, ¿no es cierto?, lo que es la doctrina de Dios, tan pisoteada por todo el cristianismo, ¿no es cierto? Y en ese camino que hay que recorrer, que es mediante Cristo, otra de las cosas que mencionó Carlos es que Cristo es el que hace las obras. ¿Qué obras? Las mías. Las mías. O sea, Cristo vive en mí, decía Pablo. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo prometió, dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A qué puerta? La del corazón, ¿no es cierto? Si alguien oye mi voz y quiere y me abre, yo voy a entrar y voy a cenar con él y él conmigo. Yo voy a vivir con ustedes y por ustedes. El Espíritu Santo es la vida de Cristo, es la mente de Cristo, la vida divina de Cristo puesta en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que Cristo viva. Por eso cuando el Padre ve al ser humano, no va a ver nuestros méritos ni nuestra obra, va a ver los méritos, las obras y la vida de Cristo. Qué maravilloso este plan de salvación que no nos pide hacer nada, porque si no fallaríamos. Lo que había que hacer lo hizo Cristo, ¿no es cierto? Eso es lo más maravilloso y un poco inentendible, ¿no es cierto? Porque estamos acostumbrados a creer en esa justicia de que, bueno, si no podés hacerlo, no te lo vas a ganar. Acá Cristo ya lo ganó por cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Es tremendo, ¿no? Y otra cosa que tenemos que entender es que no es solamente de palabra, no es, sí, yo tengo a Cristo, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, escucho música linda que me eleva, o sea, eso no lo es todo, ¿no es cierto? Eh, si bien somos justificados por la fe, voy a poner un ejemplo, cuando yo amo a mi esposa, yo no la engaño por amor a ella, no le miento, no tengo otras mujeres ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi cuerpo. Entonces lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros amamos de verdad a Dios, tenemos los oídos abiertos a escuchar la voz de Dios, nuestra vida termina en hechos, termina en obras por consecuencia, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esas obras? Estar en los mandamientos de Dios, por amor a Dios y por entender que al vivir de esa manera, estamos viviendo la vida que Dios nos pide, una vida donde no hay pecado, donde no tenemos dioses ajenos, donde no tomamos el nombre de Dios en vano, no adoramos imágenes, guardamos el día especial que Dios tiene para encontrarse con nosotros, no mentimos, no robamos, no adulteramos, no codiciamos, no asesinamos. Todo eso tiene que ver con la relación con Dios y con las relaciones entre los seres humanos, ¿no es cierto? Y son el fruto de tener a Dios en la mente, en el corazón, de tener la vida de Cristo. Qué maravilloso, ¿no es cierto?, es entender esto. Entender que Cristo pelea por nosotros, que vive por nosotros y que nos lleva al Padre, que es la vida eterna. Ya todo este jugo que le hemos sacado a la primera mitad de la lección. Estoy muy ansioso por escuchar ahora a Jonathan Falcón, nuestro hermano también de Puerto Rico, que nos va a traer la segunda parte de las preguntas. Así que vamos a estar bien atentos escuchándote, hermano. Bendiciones y bienvenido también para ti. Buenas noches, familia de Tiempo de Reunión. Nuestra lección número 12, las sendas antiguas, pero a partir de la pregunta número 9. ¿Verdad? Quiero saludarle antes que todo y continuaremos con el repaso de nuestra lección. La pregunta número 9 dice, ¿qué dijo él acerca de su propia obediencia hacia la ley de Dios? Y está hablando evidentemente de Cristo. Y el texto que se presenta es Juan capítulo 15 y verso 10, donde Cristo manifiesta
que todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios están en el amor de Dios de la misma forma que Él ha guardado los mandamientos de su Padre y por lo tanto también está en el amor. Mira, y quiero aclarar lo siguiente. No es que el guardar, no es que el guardar de alguna forma milagrosa, el nosotros obedecer la ley nos va a llevar a amar, sino a la inversa. Es el amor el que se va a manifestar en las obras de la ley. Así que la evidencia, ¿verdad?, de que estamos en el amor de Dios siempre se va a manifestar a través del guardar los mandamientos de Dios. Y la pregunta número 10 es: ¿con qué cosa, además del camino, se comparó Cristo? Y vemos en Juan capítulo 10, tanto el texto 7 como el texto 9, establece que Cristo se compara con la puerta. Y haciendo referencia a esta puerta, menciona en el versículo 1, ¿verdad?, que responde la pregunta número 11, que dijo él acerca de aquellos que buscaban saltar buscando otro camino, porque ya Cristo se había establecido a sí mismo como la puerta, o sea, la entrada, el camino a... pero había establecido que otros habían tratado de buscar otras puertas, otros caminos, y le llama en el versículo 1 de Juan capítulo 10, el tal es ladrón y robador. Y me llama la atención por qué Cristo le llama ladrón o robadores a aquellos que buscan saltar buscando otro camino aparte a Cristo, ¿verdad? Porque vimos que Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. No hay otro medio de salvación como vimos anteriormente. Así que cualquier persona que busque otro camino que no sea el camino de Cristo, que no sea lo que Cristo reveló, ¿verdad? Y esto nos deja saber, ¿verdad? Yo sé que ya mi compañero había hablado del tema. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida de Dios. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Así que el camino al Padre es Cristo. Pero hay muchas personas que buscan la forma de tratar de llegar al conocimiento pleno del Padre sin Cristo, ignorando la revelación de Jesucristo. Y Cristo está diciendo que cualquier persona que busque acceder, podríamos decir, directamente al Padre, sin el camino, buscando otro camino, buscando otra senda, el tal es ladrón y robador. La única puerta es Cristo, ¿verdad? Y todos los que busquen algo que interponga, ¿verdad?, o que pongan otra cosa que ocupe el lugar de Cristo, o que procuren entrar al redil por medio de otro camino, evidentemente se manifiestan o se declaran a través de estos escritos como ladrones y robadores. Así que, ¿verdad?, no ignoremos la revelación de Jesucristo y siempre vayamos a Dios y al conocimiento de Dios mediante lo revelado en Jesucristo. La pregunta número 12 nos dice: ¿qué es lo que se nos ha advertido que sucedería en los últimos días? ¿Verdad? Y responde primera Timoteo capítulo 4 y versículo 1, que muchos van a apostatar de la fe y que van a escuchar espíritus de error y doctrinas de demonios, ¿verdad?, que nos llevan a la perdición. Así que nosotros, independientemente cuánto tiempo llevemos en la iglesia, cuánto tiempo hayamos estado estudiando la Escritura, tenemos que estar alertas. Se establece, ¿verdad?, proféticamente, es una advertencia de algo que ha de suceder en los últimos días, y yo creo que estamos en los últimos días, y yo estoy seguro, ¿verdad?, que muchos de ustedes también lo creen, así como yo. Y en estos últimos días se dice en la Escritura que muchos van a apostatar de la fe, que muchos, ¿verdad?, se va a manifestar un espíritu de error, y muchos van a estar con los oídos abiertos para escuchar este espíritu de error y esta doctrina de demonios, ¿verdad? Y más allá de nosotros pensar y aplicar esta advertencia a personas ajenas a nosotros, observemos, ¿verdad? Veamos nuestra propia vida, evaluemos aquellas cosas que hemos abrazado, evaluémoslas a la luz de la Escritura. ¿Acaso van conforme a lo que dice la palabra de Dios? ¿Acaso van conforme a lo revelado a través del camino Cristo Jesús? ¿Verdad? Y a la luz de eso, que podamos nosotros tomar decisiones basadas en la verdad, basadas en la fe y basadas en la palabra de Dios. Y voy a compartirle al final una cita con relación a esto, pero vamos a avanzar con el resto de las preguntas. La pregunta número 13 nos dice: ¿qué advertencia nos dijo el Señor a través del apóstol Juan en primera de Juan 4:1? Y lo que el consejo que nos da el Espíritu de Dios mediante Juan es que no creamos a todo espíritu. Tenemos que probar si los espíritus
¿son de Dios o no son de Dios? Y hay muchas formas, ¿verdad? Podríamos nosotros quizás pensar de probar si los espíritus son de Dios o no de Dios, ¿verdad? Pudiéramos pensar en textos como el de Isaías que dice a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido, ¿verdad? Y podemos rápidamente decir, si no hablan conforme a la ley, si no hablan conforme al testimonio, es porque no les ha amanecido. Sin embargo, hay una regla que nos plantea la pregunta 14 para probar los espíritus que se da en el mismo contexto inmediato de Primera de Juan, capítulo 4, que se encuentra en el texto 2 y versículo 3. Y se dice que el espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y el espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios, y que, ¿verdad?, manifiesta el espíritu del anticristo, ¿verdad? Y menciono y enfatizo la palabra es, porque muchas traducciones, ¿verdad?, podríamos decir, traducciones principalmente modernas, traducen en lugar de la palabra es, lo ponen como a, ¿verdad? Diciendo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Pero realmente la traducción correcta es todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne. Y cuando hablamos de Jesucristo viniendo a nuestra carne como un es, estamos hablando en tiempo presente. No solamente que Cristo vino en carne hace miles de años atrás, sino que Jesucristo es, o sea, Jesucristo es venido a mi carne hoy, ¿verdad? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? Y mucha gente niega la verdad de que es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo por medio de su propio espíritu, quien mora en la carne del ser humano, ¿verdad? Para poner en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero es Jesucristo quien viene a nuestra carne, es Él, ¿verdad? Muchas personas entienden que no es Cristo, que es otro, pero nos dice la Escritura que todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y el espíritu, ¿verdad?, el espíritu que confiese todo lo contrario, o sea, que digan que Jesucristo no viene a nuestra carne, eso es, ¿verdad?, o manifiesta el espíritu del anticristo. Y brincamos a la pregunta número 15, que nos dice, ¿qué advertencia nos ha dado el apóstol Pedro acerca de este punto? Y dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2, versículos 1 al 3, ¿verdad?, en resumen, que van a haber falsos profetas, van a haber falsos doctores, ¿verdad?, o doctores que introducirán herejías de perdición. Y muchos han de seguir a estos profetas, muchos van a seguir a estos doctores. Y quiero que guarden todas estas declaraciones, ¿verdad?, en el clavito de la memoria, porque tengo una cita que voy a utilizar para cerrar mi parte, que incluye lo que hemos visto, ¿verdad? Vimos en la pregunta 12 que muchos van a apostatar de la fe escuchando espíritus de error, doctrinas de demonios. Ahora también nos dan, esa fue la advertencia que se nos dio en los últimos días por medio de Pablo a Timoteo. Ahora tenemos la advertencia de Pedro que dice que van a haber falsos profetas, que van a haber doctores que van a introducir herejías y muchos van a seguir a estos doctores. No olviden estas dos declaraciones, estas dos advertencias, que lo utilizaremos como referencia al final. Y dice que sabiendo, ¿verdad?, que van a haber falsos profetas, sabiendo que hay doctores que van a introducir herejía, teniendo en cuenta, nos pregunta la pregunta número 16, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? Según 2 de Corintios 13:5 y según Judas capítulo 3, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, tenemos que contender por la fe, ¿verdad? Y como mencioné, tenemos que examinarnos, no examinar a la gente, ¿verdad? Sí tenemos que evidentemente probar si los espíritus son de Dios o no, pero a la hora de nosotros tener tan grandes advertencias que han de suceder en este tiempo que nosotros estamos viviendo, tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos ayude cada día. Tenemos que evaluar, examinar nuestra vida, examinar nuestras doctrinas para asegurar en efecto que no estamos en error y que estamos conforme a la verdad. Y la pregunta número 17 dice, ¿qué construirá y levantará el pueblo de Dios en los últimos días y cómo son ellos llamados? Isaías 58:12 hace un llamado hermosísimo. Se hace un llamado para, ¿verdad?, diciendo que en los últimos días se va a edificar nuevamente las ruinas antiguas, que se van a reparar las brechas, se van a reparar los portillos, se van a reparar las sendas antiguas. Hay mucha gente quizá ve estos caminos antiguos como anticuados, pero nos daremos cuenta que no se refiere necesariamente a formas, sino a una vida, a un estilo de vida de fe, ¿verdad?, evidentemente, y asociado a los mandamientos de Dios. Y eso lo podemos confirmar con la última pregunta que tenemos de
de nuestra lección, que dice que qué trabajo especial para reparar la brecha que se ha hecho en la ley de Dios se señala aquí con claridad, ¿verdad? Y tenemos Isaías 58, versículos 13 y 14, que nos habla de el dejar de pisotear el día de reposo. Se ha establecido el día de reposo como parte de estos cimientos que se han estado pisoteando y que nosotros, como pueblo escogido de Dios, hemos de reparar. Hemos de volver a esa senda, ¿no? De dejar de pisotear el día de reposo para santificarlo. Y como les mencioné y les prometí, antes de terminar, quiero compartirles una cita que se encuentra en el libro Conflicto Inminente, párrafo 77 y párrafo 78, y lo leo brevemente. ¿Verdad? Y estamos hablando de la advertencia. Teníamos una advertencia, una de Pablo a Timoteo, que decía que muchos apostatarán de la fe y escucharán doctrinas de error, doctrinas de demonios, y otro a través de Pedro, que van a haber falsos profetas y doctores que van a introducir herejías de perdición. Y mira lo que dice esta cita de la sierva del Señor. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan, como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, mensaje de los 3 ángeles, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y a su imagen deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero las muchedumbres prefieren, ¿verdad? Cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Pero mira, aquí está la esperanza. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué tremendo. Me llamó mucho la atención esta advertencia, ¿no? Que muchos apostatarán de la fe, que muchos van a seguir fábulas, muchos van a seguir falsos ministros, y que en definitiva la única forma de probar el espíritu de cualquier persona que enseña, y eso también me incluye a mí, a Leandro, a Arturo, a Daniel, a Jonathan, a Carlos, a Emanuel, a Luis, a todos los que componemos Tiempo de Reunión. Ustedes tienen la obligación de estudiar, de pesar cada uno de nuestros espíritus, y si cada una de las palabras que nosotros decimos está autorizada por un categórico, así dice Jehová. Nadie va a poder decir: pero el pastor me dijo, pero Roberto me dijo, pero en Tiempo de Reunión me dijeron. Cada uno tiene la obligación de poder estudiar la palabra por su cuenta. Obviamente algunas personas tienen dones, como todos estos hermanos que conforman este equipo, tienen dones para poder estudiar y poder compartir en un lenguaje sencillo, pero ustedes tienen esa obligación, yo tengo la obligación de ver, a ver si lo que el hermano está diciendo está acá en la Biblia. Sí, perfecto, entonces lo creo. Eso va a ser clave para poder formar parte de ese pueblo que el hermano decía, ¿no es cierto?, que Dios va a tener un pueblo que va a sostener la Biblia como piedra de toque, con todas las doctrinas correctas, de forma ordenada. No se hallará mentira en su boca, ¿sí? Por lo tanto, el conocimiento de la palabra de Dios va a ser fundamental para la salvación de cada una de las personas. No alcanza simplemente con decir: bueno, yo voy a vivir lo mejor que pueda, voy a ser bueno y me voy a salvar. ¿Por qué?
porque vamos a poder ser llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier fábula que nos va a apartar del camino de Dios. No vamos a poder tener la mente de Cristo. Y Cristo dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Cristo viene a nosotros en su forma espiritual y también a través de su palabra. Y el no tenerla prácticamente es una autosentencia, ¿no es cierto? Estaríamos renunciando a toda la ayuda que Cristo nos da. Y me gustó mucho también esta expresión de reparar la brecha, ¿no? En la Biblia se habla mucho de que tenemos un cerco de protección de parte de Dios y ese cerco de protección es su ley. Entonces, cuando nosotros quebrantamos alguno de los mandamientos, estamos abriendo una brecha. ¿Y qué significa abrir una brecha en una cerca? Si nosotros tenemos ovejas adentro de un redil y la puerta está abierta o la cerca está rota, entra el león, entra la serpiente, entra el lobo y ataca a las ovejas. ¿Y cómo se repara esa brecha? Viviendo la vida de Cristo, ¿sí? Especialmente guardando el día de reposo. Eso es lo que el hermano también nos expresaba, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias, hermano. Muy interesante todos los comentarios que nos has traído, que has rescatado de esta lección. Y aún queda todavía una sección muy importante donde vamos a tener los comentarios por medio del hermano Daniel Benjar, pero los comentarios de la sierva del Señor, Elena G. de White. Así que, Daniel, te damos la bienvenida, hermano Daniel Benjar, acá de Argentina. Te agradecemos también por estar con nosotros y vamos a estar atentos a ver todas estas perlas escogidas que has elegido para que nosotros hoy podamos atesorar en nuestros corazones. Hola, buenas noches, feliz sábado para mí poder estar con ustedes hoy y compartir las perlas escogidas de esta semana. La primera cita que quería compartir con ustedes dice así: cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, esa verdad ha de mantenerse para siempre. No se ha de dar cabida a ninguna suposición posterior, contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres con interpretaciones de las Escrituras que son verdad para ellos, pero que no son verdad. La verdad para este tiempo nos ha sido dada por Dios como un fundamento para nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado lo que es verdad. Se levantará uno y después otro, con nueva luz que contradiga la luz que Dios ha dado mediante la demostración de su Espíritu Santo. Todavía están vivos unos pocos que pasaron por la experiencia ganada en el establecimiento de esta verdad. Bondadosamente Dios ha preservado sus vidas para que repitan y repitan hasta el fin de sus días la experiencia por la cual pasaron, así como el apóstol Juan lo hizo hasta el fin de su vida. Y los portaestandartes que han caído en la muerte han de hablar a través de la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido que así han de ser oídas sus voces, han de dar testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. Mensajes Selectos tomo 1, páginas 189-190 de 1905. ¿Qué es lo que me llama la atención y destaco de esta cita? Que una vez que un punto ha sido establecido como verdad por las Escrituras, esa posición ha de mantenerse para siempre. No se ha de suponer que esto habría de cambiarse, sino que lo que ha sido establecido y puesto como un fundamento, como una verdad, eso mismo ha de mantenerse como verdad. La siguiente cita que quería compartir con ustedes dice así: algo pronto ha de ser visto, la gran apostasía, que se desarrolla e incrementa y crece cada vez más fuerte, continuará así hasta que el Señor descienda del cielo con un grito. Debemos aferrarnos a los principios originales de nuestra fe denominacional y avanzar con fortaleza y fe crecientes. Debemos atesorar la fe sustentada por el Santo Espíritu de Dios desde los primeros acontecimientos de nuestra experiencia hasta el tiempo presente. Necesitamos ahora una fe que aliente, que sea más profunda, más ferviente e inconmovible en la conducción del Espíritu Santo. Si al comienzo necesitábamos la prueba manifiesta del poder del Espíritu Santo para confirmar la verdad, hoy, con el paso del tiempo, necesitamos toda la evidencia en la confirmación de la verdad,
más aún cuando vemos que las almas se apartan de la fe y prestan oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Las almas no deben languidecer ahora. Los últimos 50 años no han empañado ni una jota ni un principio de nuestra fe tal como la recibimos, con las grandes y maravillosas evidencias que nos dieron seguridad en 1844, después de transcurrida la fecha. Las almas que languidecen deben ser afianzadas y vivificadas por la palabra de Dios. Ni una sola palabra ha sido cambiada o anulada. Lo que el Espíritu Santo testificó que era la verdad después de transcurrida la fecha del gran chasco es el fundamento sólido de la verdad. Fueron revelados los pilares de la verdad y aceptamos los principios fundamentales que han hecho de nosotros lo que somos, adventistas del séptimo día, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto se encuentra en los testimonios especiales, la serie B, el número 7, páginas 57 y 58. Hay muchas cosas que podríamos mencionar y destacar de esta cita. Quizás una de las cosas primeras que dice ella es de que pronto se ha de manifestar. Ella lo habla en sus días, ¿no? Es decir, pronto en sus días se iba a manifestar la gran apostasía y de que esta gran apostasía iba a desarrollar, iba a crecer e iba a incrementarse hasta la segunda venida de Cristo. Y en ese sentido ella invita al pueblo de Dios a mantenerse en los principios originales de la fe denominacional, es decir, de la fe de los adventistas del séptimo día o del adventismo del séptimo día. Ella dice que esas verdades fueron testificadas por el Espíritu Santo como siendo verdad. Y eso fue al principio de la obra, inmediatamente después de 1844. Después ella dice que los 50 años no han empañado ni una jota ni un principio de nuestra fe. Es decir, los principios fundamentales de la fe fueron establecidos, fueron delineados o demarcados al principio de la historia de nuestra iglesia. Y transcurrieron 50 años que no cambiaron nada de eso. En ese sentido, ni una sola palabra ha sido cambiada o ha sido anulada, nos dice. Leo la siguiente cita, la número 3, que dice así: no deseo ignorar ni desechar ni un eslabón de la cadena de evidencia que se formó cuando, luego de pasado el tiempo, en 1844, pequeños grupos de buscadores de la verdad se juntaban para estudiar la Biblia y pedir a Dios por dirección y luz. La verdad, punto por punto, fue tan firmemente arraigada en nuestras mentes que no podíamos dudar. La evidencia recibida en nuestra experiencia temprana tiene la misma fuerza que tuvo en aquel tiempo. La verdad es la misma que ha sido siempre y ni una clavija o pilar puede ser movido de la estructura de verdad. Aquello que se buscó en la palabra en 1844, 45 y 46 permanece como verdad en cada detalle. Y aquí nos confirma un poco lo que mencionamos en la cita anterior, de que esa verdad se estableció, se buscó, se encontró y se formó en los años inmediatamente posteriores a 1844, es decir, 1845, 1846, 1844, 45 y 46 son los años formativos del fundamento de la creencia, ¿no? Y noten ustedes que ella habla de una cadena de evidencia, es decir, esas creencias estaban formuladas, estaban basadas en evidencias específicas, concretas y bíblicas. Y esas evidencias fueron encontradas porque pequeños grupos se dedicaron a estudiar la verdad, se dedicaron a estudiar y a buscar la verdad en la Biblia. Leo la siguiente cita que dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías 6:16. Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe que fueron colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra acompañado de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado durante los 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó, pero es un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Muchos en lo pasado intentaron establecer una fe y principios nuevos, mas ¿por cuánto tiempo permaneció en pie su edificio? Pronto cayó porque no estaba fundado sobre la roca. ¿Acaso los primeros discípulos no tuvieron que hacer frente a las afirmaciones de los hombres?
¿No tuvieron ellos que escuchar falsas teorías y luego responder con firmeza, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo? Así es como debemos mantener nuestra confianza hasta el fin. Poderosos mensajes han sido enviados por Dios y por Cristo a su pueblo, para apartarlos del mundo y conducirlo paso a paso en la clara luz de la verdad presente. Los siervos de Dios, cuyos labios eran tocados por el fuego sagrado, proclamaron el mensaje, y la declaración divina puso su sello sobre la autenticidad de la verdad proclamada. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta cita, no? Nos habla acerca del desafío, ¿no?, que tuvieron los discípulos al principio de su obra cuando eran desafiados por otras personas intentando desviarlos con engaños. Y aquí ella retrocede en su descripción respecto de los antiguos caminos, acerca de las sendas buenas, el buen camino, no solamente al principio de la obra del adventismo en los años posteriores a 1844, sino que ahora retrocede a los días de Jesús, a lo que los discípulos recibieron. Ese es el camino al cual somos llamados e invitados a caminar, el camino que Cristo caminó. Y en ese sentido nos invita a mantener nuestra confianza en el camino caminado por Cristo, por sus discípulos y por lo que la Iglesia encontró revelado en las Escrituras como verdad. La Iglesia es el grupo ese de creyentes después de 1844 que establecieron sus creencias establecidas en las Escrituras. La siguiente cita que quisiera leer es la siguiente, dice así: ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niegue al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Empero cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros, porque si lo que habéis oído desde el principio fuera permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa a la cual Él nos prometió, que es vida eterna. Estas cosas os he escrito tocante a los que os engañan, empero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseverad en Él. Y ahora, hijitos, perseverad en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos por Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 2, del 22 al 29. Aquel que niega la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo niega a Dios y a Cristo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si ustedes continúan creyendo y obedeciendo las verdades que al principio recibieron respecto de la personalidad del Padre y del Hijo, serán unidos juntos con Él en amor. Será vista aquella unión por la cual Cristo oró justo antes de su prueba y crucifixión. ¿Qué es lo que me gustaría destacar de esta cita? ¿Cómo es que se prueban a los espíritus? Se prueban los espíritus respecto de lo que dicen el Padre y de lo que dicen respecto del Hijo. Se nos declara cuál es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo niega al Padre y niega al Hijo. Así que aquel que niega la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo está en realidad negando a Dios y a su Hijo. Y se nos hace la promesa, que se desprende de las Escrituras mismas, de que si continuamos creyendo en lo que nosotros hemos recibido desde el principio, de los labios de Jesús mismo, de su palabra, que fue lo que los pioneros al principio de la obra encontraron, si continuamos creyendo lo mismo respecto de la personalidad del Padre y del Hijo, serán realidad las promesas que están en Juan 17 de que seremos uno con ellos, que seremos unidos a ellos en amor. La siguiente cita que me gustaría leer dice así: aquellos que buscan remover los antiguos pilares no se están manteniendo firmes, no están recordando cómo han recibido y oído. Aquellos que busquen introducir teorías que busquen remover los pilares de nuestra fe, concerniente al santuario o concernientes a la personalidad de Dios o de Cristo, están trabajando como hombres ciegos. Están buscando introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla y a la deriva. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta cita? Ella nos habla de antiguos pilares y columnas, y que tratar de remover esos pilares
es actuar como una persona que está ciega. Y ella después explica cuáles son esos pilares. Uno de ellos es el santuario. Después lo otro a lo cual ella hace referencia es lo concerniente a la personalidad de Dios o de Cristo. Remover estos pilares es introducir incertidumbre, no solamente eso, sino que es dejar al pueblo de Dios sin ancla y a la deriva. Y leemos la última cita que me gustaría compartir con ustedes en el día de hoy. Dice así, se encuentra en Primeros Escritos. Vi que una compañía se mantenía de pie bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: hay de aquel que mueva un bloque o clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de vital importancia. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y a examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo, otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciesen mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas porque Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo contra él. Relataban la obra maravillosa hecha por Dios que los había conducido a la plataforma firme y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y estos, con aspecto humilde, volvían a subir a ella. ¿Qué es lo que me gustaría destacar de esta cita que tiene varios aspectos muy interesantes? Nos habla de escalones, ¿no es cierto? De 3 escalones que nos llevan a estar parados sobre la plataforma. Esos 3 escalones son 3 mensajes. Es el mensaje del primer ángel, es el mensaje del segundo ángel y es el mensaje del tercer ángel. Y una vez que se suben por esos 3 escalones, uno puede quedar parado sobre esa plataforma. Después ella habla acerca de columnas que sostienen esta plataforma. Por falta de tiempo nomás no vamos a leer las otras citas que prueban este punto, pero las columnas que sostienen esta plataforma están basadas sobre un fundamento, sobre una roca. Están puestas sobre un fundamento y ese fundamento es Cristo. Cristo, la personalidad de Cristo. Y con ella viene la personalidad de Dios en forma conjunta. Y sobre esa verdad está parada o están asentados las columnas, lo que ella llama bloques o clavijas, ¿no? Esos bloques o clavijas, esas columnas a las cuales ella hace referencia, en otras citas que por falta de tiempo no lo haremos hoy, son específicamente la doctrina del santuario celestial y su purificación, la segunda venida de Cristo, una segunda venida de Cristo literal para llevar a su pueblo a los cielos. En tercer lugar, tenemos la mortalidad del alma o la inmortalidad del alma, ¿no? Depende cómo se lo quiera ver. La verdad de que el hombre muere, de que el alma no está consciente cuando el cuerpo es destruido, sino que con él perecen todos sus pensamientos. Y tenemos a la cuarta columna, que son los 10 mandamientos, y en forma particular el cuarto mandamiento. Sobre estas columnas está basada la estructura o la plataforma de la verdad. Entonces nosotros podemos acceder a esa plataforma subiendo por los escalones del primero, segundo y tercer mensaje y nos podemos parar en esa plataforma. Una vez que estamos parados en esa plataforma, estamos en condiciones de recibir las bendiciones de Dios, de recibir luz adicional, como ocurrió en 1888 cuando vino luz adicional por medio de los mensajes del pastor Jones y Waggoner. Así que ese es, en pocas palabras, el resumen de cuál es la verdad presente de los antiguos caminos, del verdadero camino, del camino que Cristo estableció aquí en la tierra cuando estuvo en forma humana, que dirigió a sus discípulos y que después el adventismo en sus principios rescató, desenterró y trajo a la luz,
Que Dios nos guíe a estar parados en su plataforma de verdad para poder recibir todas sus bendiciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima presentación. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias, hermano Daniel. Muy claro tus comentarios sobre lo que dice la sierva de Dios. Mucho más claro se hizo con la gráfica, con ese dibujo, ¿no es cierto?, del fundamento, de los escalones, de la plataforma y de las columnas, ¿no es cierto?, poniendo a cada tema en su lugar. Y esto, la verdad es que nos deja bastante bien preparados para saber cuál es la verdad presente, ¿no? Especialmente cuál es la verdad presente para, como comentábamos anteriormente, no ser llevados por cualquier viento de doctrina, no ser engañado por falsos ministros, por falsos maestros. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder asimilar esto, para poder reestudiarlo. Mañana por la mañana, en las distintas transmisiones, vamos a poder continuar y poner la lupa sobre todos aquellos puntos que quizá hoy yo no pude comentar por falta de tiempo, lo que el hermano Daniel quiso comentar y no pudo por falta de tiempo. Mañana tenemos especialmente la mañana, pero quienes lo deseen, todo el día en las distintas congregaciones para poder ampliar, porque esto la verdad es que tiene una gran cantidad de aristas y es gigante, ¿no es cierto? Pero Dios nos da la sabiduría si se la pedimos para poder estar bien establecido sobre esas columnas y formar parte de ese pueblo que va a tener la Biblia como su base, como la base de su fe y todas las doctrinas bien ordenadas para poder subsistir en el tiempo del fin. Los invito a poder terminar con una oración para poder agradecer a nuestro Padre Celestial. Querido Padre que estás en el cielo, gracias nuevamente por este tiempo que nos has regalado, porque podemos estar reunidos a través de este medio para buscar tu sabiduría, para estar en comunión entre nosotros. Gracias por mis hermanos que han colaborado en el contenido de este repaso de la lección. Gracias también por todos mis hermanos que han estado atentos a la transmisión, los que han comentado también en el chat, y rogamos también que puedas bendecirlos a cada uno de ellos, a sus familias y a cada uno de los que también vaya a llegar después este video. Acompáñanos en este día, te lo pedimos sin merecer nada, rogándote también el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. El tiempo ha pasado volando, nos hemos estirado algunos minutitos más de la cuenta, pero yo por lo menos lo disfruto muchísimo. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Y los invito, obviamente, como todos los viernes, el próximo viernes, a que puedan estar con nosotros acá en tiempo de reunión y que este video, el de este viernes, puedan compartirlo para que mañana también otras personas de su entorno puedan tener este material para poder meditar así como nosotros lo hemos hecho en este comienzo de sábado. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, un abrazo grande y hasta la próxima.